Conviene que conozcas esta doctrina segura. El espíritu propio es mal consejero, mal piloto para dirigir el alma en las borrascas y tempestades, entre los escollos de la vida interior. Por eso es voluntad de Dios que la dirección de la nave la lleve un maestro, para que con su luz y conocimiento nos conduzca a puerto seguro. Soy Ramiro Barreto Gutiérrez, sacerdote católico, y este es nuestro podcast para continuar caminando. Esta idea, este pensamiento, este punto es de San José María Escrivá de Balaguer, del libro Camino, en el número 59. Y lo he querido poner como inicio de este podcast para fortalecer ese trabajo que hemos venido haciendo con este monje del monasterio de San Bartolomé, el maestro de San Bartolo, que viene a ser como esa guía segura, esa dirección de nuestra vida espiritual, esas ideas y esos pensamientos que él ha cultivado y ha trabajado seguramente con otro u otros maestros y las transmitía en aquel tiempo a sus discípulos, a sus discípulos, a sus formandos, y que gracias a que los dejó escritos y se guardaron, pues ahora somos nosotros los que aprovechamos esa lectura, ese trabajo interior, esa dirección, esa luz y ese conocimiento que nos da este maestro. Pues con estas palabras de San José María iniciamos este nuevo episodio y continuamos el trabajo del maestro de San Bartolo, que de alguna manera es ese: guiarnos con la luz de Dios, con el conocimiento cultivado que él tuvo, y llevarnos a ese puerto seguro de nuestra vida cristiana, que son esos brazos misericordiosos de Dios. Llevarnos y continuarnos en ese trabajo de mantenernos en esos brazos misericordiosos. Pues bien, yendo a nuestro tema, continuamos caminando con el monje de San Bartolo, dejándonos guiar por su experiencia, su sabiduría. Él seguirá indicándonos esos puntos importantes y apuntando algunas ideas que nos pueden ayudar a crecer y a continuar nuestra vida cristiana. En ese podcast, el monje nos indicaba que el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo es simple, y esa simplicidad corresponde a esa lucha por aquello que tenemos que dejar, evitar, no caer, ¿no? Digamos, lo que tradicionalmente se conoce como la lucha negativa, ¿no? La lucha negativa, evitar el mal, no abrir nuestra puerta a aquello que causa disturbios, nos decía el monje. Es un seguimiento que no es fácil, y esto correspondería a esa lucha positiva, que es el otro consejo que nos daba el maestro. El autor lo traduce constantemente en una frase, ¿no? Ten al Señor en tu corazón. Ese es el trabajo principal de vida cristiana, y el trabajo por el cual nosotros tenemos que esmerarnos. Y en ese trabajo de cultivar en el corazón a Dios, a tener a Jesús en el corazón, el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. También nos lo decía el maestro de San Bartolo. Él, con sus inspiraciones y con su luz esplendorosa, nos va guiando. Pero no es un trabajo en donde nosotros no aportamos. Es un trabajo que requiere de nuestra ayuda, de nuestra colaboración, y se traduce en poner los medios y en fortalecer, en poner en obra todo lo que implica de nuestro conocimiento y nuestra voluntad. También lo dejaba muy claro el maestro. También nos hablaba el maestro del trabajo que tenemos que realizar desde el punto de vista de nuestra debilidad. Un trabajo que es esencial porque Dios nos ha llamado con nuestra historia.
y nos ha llamado desde lo que somos. Hemos de seguirle ya, reconociendo lo mucho que nos falta, pero con la certeza de que Dios nos ayuda a crecer, nos ayuda a cultivar. Dando todo de sí, Dios dará lo que falte, y eso que falta es esencial. Debemos poner nuestros talentos. No podemos caer en la tentación de creer que se sigue a Dios siendo ya buenos, ¿no? No me acerco porque soy malo. Pues bueno, esa es la condición. Si caemos en la mentalidad, en ese imaginario de que me acerco a Dios bueno, pues bueno, nunca vamos a llegar. Es un planteamiento falso. De esa manera nadie puede seguirle. Le seguimos a Jesús y es Él el que nos hace buenos, el que nos santifica, el que nos ayuda a cambiar lo que debemos cambiar. Y hemos de conocerle para saber qué debemos cambiar. Sin saber qué, seguiremos haciendo lo malo, justificando que es Dios el que es bueno, misericordioso y todas estas cosas raras que se nos meten en el corazón. Habla del estudio y sigue avanzando en ese tema, ¿no? Va avanzando en este caminar y nos quiere prevenir de la tentación de aquellos que creen que el estudio es como el camino único o de conocimiento de Dios, ¿no? Olvidan que a Jesús, al Señor, solamente se le conoce, solamente no, se da a conocer a quienes desean confiar en Él. Ese es el punto esencial. Y a aquellos a quienes saben escucharlo en el silencio de su alma. El autor no desprecia el estudio porque ciertamente es necesario y lo reconoce. Lo que quiere evitar es creer que solo el estudio basta para conocer a Dios. Es una de las tentaciones. El autor sigue avanzando en el libro y nos dice que la experiencia en la vida nos enseña algo que es esencial. Solo podemos conocer las personas cuando con ellas nos hemos familiarizado. No se conoce a alguien de otra manera. La familiaridad es lo que nos permite saber quién es el otro y que el otro conozca quién soy yo. Esto es lo que permite que tengamos afecto sincero, que tengamos sentimientos por el otro. Pues de la misma manera con el Señor. Hemos de familiarizarnos con Él. Hemos de entrar en la amistad con el Señor para que eso nos permita sentir afecto sincero. Esto es una labor de todos los días, del día a día, y que lo va a permitir el contacto cotidiano de la oración. Si no tenemos oración diaria, constante, con el Señor, pues nunca tenemos familiaridad con Él y por lo tanto no sentiremos afecto, no nos va a decir nada el Señor. Como muchas veces no nos puede decir nada, muchas noticias que escuchamos por la televisión. Nos puede doler un poco, pero después de unos momentos olvidamos qué sucedió. Pero si eso que sucedió a ese que no conozco le haya sucedido a mi madre, a alguien que yo quiera, a mis padres, a mi familia, pues esa noticia no queda como noticia, eso me impacta, porque hay familiaridad. Pues bueno, hemos de entrar en esa familiaridad con Jesús. Y dice el autor, el monje de San Bartolo es profundamente sabio. Los servicios humildes de cada día es lo que nos permite esa familiaridad, ¿no? Los servicios humildes de casa, de nuestra profesión, esos servicios humildes entre familia, esos son los que nos permiten entrar en esa familiaridad, en ese conocimiento, ¿no? Porque fueron los mismos servicios que el Señor realizó a lo largo de su vida y en los cuales Él entró en profundo amor e intimidad con su Padre. Esto nos permite conocer más de cerca a Jesús nuestro Señor. No menos que las agudas reflexiones de los grandes maestros, que son muy importantes y son necesarias, pero no lo es menos la vida normal y cotidiana de cada uno, ¿cierto? La vida normal y cotidiana de cada uno. Pero vuelvo y advierto, el maestro no está despreciando el estudio, no lo está dejando a un lado, no lo está satanizando, ¿no? Advierte de una tentación en relación a él, pero también indica la importancia y la necesidad del estudio en la vida cristiana. Hemos de dedicarnos al estudio con esmero, con esfuerzo, con dedicación, porque en la vida nuestra
no es una opción, es una obligación. Vemos que mucha de la incredulidad que se vive hoy en día es porque no conocemos y creemos por lo que yo concibo que es la fe o lo que es Dios o lo que es la iglesia, ¿no? La mediocridad intelectual no nos permite conocer nuestra fe. Es un camino por el cual la perdemos, paradójicamente, ¿no? La mediocridad nos lleva a perder nuestra fe. Por eso es muy necesaria la humildad, que garantiza el ejercicio de mi necesidad de acercarme a esa verdad de aquel que quiero amar y que reconozco la necesidad de amarlo y por el cual su conocimiento me permite, pues bueno, esa plenitud y esa felicidad que necesitamos. Bueno, eso es un poco lo que nos dice el autor, lo que nos dijo el maestro de San Bartolo en el episodio anterior, de manera general, ¿no? De manera general. Y continuando con lo que el autor nos escribe y nos dejó dicho en su libro, en sus notas, viene a decirnos un punto muy importante en la vida del cristiano, que no solamente es importante, sino fundamental, fundamento en la vida del cristiano. Y dice, eres un hijo de Dios, así que haz todo lo posible por liberarte de los temores y de las artimañas del siervo. La vida espiritual es obra del Espíritu Santo que nos permite abrir los ojos y nos lleva a entender las cosas de manera diferente y de manera especial comprendernos con ese elemento esencial que somos hijos de Dios. A partir de ahí, el maestro nos dice, hemos de saber purificar nuestra mirada, ¿no? Y abandonarás todo anhelo de posesión porque descubrirás que todo es tuyo y tú eres de Cristo y Cristo es de Dios. Bueno, estos puntos a veces, los que están cerca de la vida de fe, pues se comprende. Los que no dicen, bueno, pero esto de qué me dice, ¿no? Pues el ejercicio del abandono de la posesión, digámoslo así, no es que no se tenga. Pues saber dar a las cosas, a los bienes materiales, su lugar, ¿no? Dice el autor que iluminará tu mente con la sabiduría que viene de arriba y tendrás una paz en tu corazón que no te será quitada. Por lo tanto, introdúcete en la escuela del Espíritu Santo que se ha derramado en tu corazón. No quieras llegar a ser perfecto de la manera que a tus ojos parece conveniente. Porque aquí hay un problema, y es que si solamente creemos que el ser bueno es como yo creo, pues nos vamos a topar, dice el maestro, te toparías con una amarga decepción, porque la distancia entre las fuerzas y los propósitos seguirá siendo infranqueable. Dios no te pide que seas diferente a quien eres, te pide que confíes en Él, que creas en Él y que luches con Él. Eso sí es esencial. Luchando, una lucha, una confianza y una fe en conocerle, en amarle y trabajar todos los días, pues en eso que hacemos. Más bien, el Señor nos da la capacidad de vivir en Cristo. Dice San Pablo, nos dice el apóstol, ¿no? ¿Acaso no vivimos en Él, nos movemos y existimos? San Pablo lo afirma, ¿no? El autor lo pone aquí como en pregunta, ¿no? O sea, si el apóstol lo dice, ¿acaso no dice San Pablo que en Él nos movemos, somos y existimos? El mismo apóstol es consciente de haber sido un perseguidor de la iglesia, pero también exclamó, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Fíjense de la vida tan potente de Cristo que tiene San Pablo. Vida potente que todos nosotros, quien escuche esto, lo puede tener. No, es que San Pablo estaba superdotado de otras cualidades y que el Espíritu Santo es lo mismo. O sea, el Espíritu Santo que tenía San Pablo es el mismo que tenía Cristo y el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Y San Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia,
exclamó esto, ¿no? No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿qué es más deseable que encontrarse con Jesús? ¿Qué es más deseable que eso? Nada. Y dice otra vez el maestro, eres hijo. Esta certeza debe echar raíces en tu mente y en tu corazón. Somos hijos de Dios. Esa filiación divina, saber que tengo un Padre que me cuida, que me acompaña. No me soluciona todos los problemas, eso ya no es ser un padre, eso es otra cosa, ¿no? Pero un Padre que me acompaña, que me ayuda a entender la vida, que me ayuda a entender el sufrimiento, el dolor, la muerte. Ese Padre que me entregó su Hijo, en el cual soy hijo, y en ese Hijo, Jesús encarnado, me muestra el sentido de eso que por mis propias fuerzas no soy capaz de entender. Esa oscuridad de la muerte, esa oscuridad del dolor y el sufrimiento, de la propia vida, ¿no? De la propia vida. Estas ideas sobre la vida espiritual, muchas de las que acabo de decir, las he citado mucho como el autor las ha escrito, ¿no? Porque son muy certeras, ¿no? Son muy certeras. Ciertamente hemos de estar muy atentos a nuestro interior, que también lo indica mucho el maestro, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, porque allí es donde podemos encontrar la piedra de tropiezo o las posibilidades de crecer, ¿no? O la fuerza o los desmotivos, ¿no? Los motivos para no luchar, ¿no? La vida espiritual nos ayuda a ir comprendiendo poco a poco que el primer obstáculo para crecer en esta vida de gracia y de Dios, pues somos nosotros mismos, ¿no? Las adversidades exteriores aparecen a un mayor o menor medida, pero será cada uno quien las va enfrentando desde la fuerza propia y la gracia de Dios. Los problemas exteriores siempre van a estar, eso es inevitable. No podemos tener una vida perfecta como las películas o las novelas nos presentan, con finales perfectamente felices, no. La vida es pues eso que cada uno vivimos, con momentos bonitos, potentemente hermosos, pero con otros muy difíciles. La vida es una historia y cada uno tenemos una historia pues como la tengamos. Y en esa historia Dios hace historia de la salvación. Eso depende de ese trabajo propio de mi interior, ¿no? Cuando contemplamos la vida del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene una historia muy complicada, pero es historia de salvación porque en esa historia de ese pueblo estuvo Dios. Muchas veces fiel, otras tantas no mucho. Pues bueno, nosotros hemos de entender mi vida propia, pasada y de ahora en Dios. Y es ahí donde empieza a ser distinta la historia, ¿no? Distinta la historia. Él, en este sentido, el autor va a hablar sobre la lucha en el desierto. Una lucha en el desierto. Dice, la lucha en el desierto y apartarse del mundo, camino seguro para escapar de la debilidad de la carne, que es una tentación, ¿cierto? La lucha en el desierto y apartarse del mundo, camino seguro para escapar de la debilidad de la carne. Así un poco lo titula y nos muestra que esa es una tentación de muchos, ¿no? El monje indicará al párvulo, al discípulo, que en su manifiesta búsqueda sincera de Dios, de esa vida de cultivo de vida espiritual y en lo cual está la vida eterna, fue acogido, ¿no? Con esas inquietudes, con esa búsqueda sincera fue acogido en el monasterio para caminar con sus hermanos hacia el desierto para descubrir la voz del Señor. Dice el autor, se le dio el libro, la regla, las indicaciones que lo guiará por este trasegar. Ante la incertidumbre o cuando el fervor se debilita, ahí estará la regla. Digámoslo, son las indicaciones o las normas de la comunidad. Y le dice, no basta con la voluntad sincera ni con el ejercicio prolongado, porque en la prueba no se experimenta la sinceridad de las intenciones, sino la firmeza de la confianza en Dios. En vida cristiana no bastan las buenas intenciones. Nosotros no seremos, cuando lleguemos a la presencia de Dios profundamente amoroso, no se nos van a preguntar cuáles fueron mis buenas intenciones. Mateo nos muestra que la gran pregunta es el amor, y lo traducirá muy bien San Juan de la Cruz, ¿no? Y entonces ese amor se traduce en obras, ¿no?
tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Y esos rostros sufrientes en esos distintos espacios de necesidad, pues está Cristo. Entonces, las pruebas de nuestra vida pues serán ahí, en esos desiertos del otro o propios. Y no seremos probados para mostrar simplemente una voluntad de buenas intenciones, sino una firmeza en la confianza de Dios, ¿cierto? Una firmeza en la confianza de Dios. Como ejemplo, le habla de los monjes sabios. Este maestro pone como ejemplo los monjes del pasado, esos monjes sabios que han librado grandes batallas con derrotas y con victorias. Dice, llevan las marcas causadas por muchas heridas, que les ha ayudado a recordar su condición de criaturas débiles, pero capaces de deseos tan grandes como sus pasiones. Y allí supieron confiar en Dios y en su fuerza. No somos hijos de Dios y cristianos amantes de Dios para no sentir dolor o no sufrir. Somos hijos de Dios y amados, amantes y amados de Dios para luchar, para esforzarnos, como estos viejos sabios, monjes, que en su lucha han tenido muchas victorias, pero también han tenido profundas pérdidas, profundas derrotas. Y en ello han encontrado dos cosas, ¿no? Bueno, muchas cosas de las cuales se puede decir esa marca de las heridas en su vida y la experiencia de sentirse débiles, pero también de encontrar y de experimentar la confianza en Dios y en su fuerza. Así, la experiencia de estos monjes sabios, del cual habla el maestro de San Bartolo, reflejan que su vida ha sido un camino donde han aprendido que con cada caída es posible levantarse más humildes y más fuertes en el Señor. Pero atentos, el maestro advierte de otra tentación frecuente. Hay quienes piensan que apartarse del mundo para dedicarse al servicio de Dios es el camino seguro para escapar a la debilidad de la carne. Y eso es mentira, ¿no? Esto es una gran mentira y es muy frecuente en la mente de muchos, ¿no? Que puede estar ahí, en ese imaginario, ¿no? Una ilusión que nos lleva a muchos engaños. El único lugar seguro es la misericordia de Dios, dice el maestro. Ese sí que es el único lugar seguro. En la opción que cada uno haya hecho. No hay vocación que tenga privilegios para no sufrir, para estar uno cómodo, ¿no? Como en la poltrona, en el sofá, cambiando canales en el televisor. Si soy cura, viviré así. O si soy casado, no. Es que la cruz, cada vocación, cada estado de vida la vamos a tener. Entonces, y el autor nos viene a decir, el único lugar seguro es esa misericordia de Dios. Y ese es nuestro sitio. Ese es nuestro lugar sagrado. Además dirá, ese es nuestro mejor lugar. Ese es nuestro mejor lugar. Fíjense una cosa que yo repito mucho y es cómo el Señor en el patíbulo de la cruz encuentra la profundísima confianza en semejante dolor de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ha hecho de la misericordia de Dios su mejor lugar, su lugar sagrado, su sitio por excelencia. El maestro sigue hablando sobre el desierto y viene a afirmar que quien entra en el desierto debe saber que lo espera una lucha encarnizada, la cual le hará consciente de su debilidad y de la necesidad de Dios. Si sabe aceptarla, justo allí donde el enemigo de la naturaleza humana quiso llevarlo a la desesperación, conocerá el poder de Dios. Y entonces viene a hablar de los discípulos, que también es muy bueno, ¿no? Mira a los discípulos, los más cercanos a Jesús, saborearon la derrota, la cobardía y la frustración, el desánimo, la tristeza, la traición, la infidelidad. Pero antes de esa experiencia nunca se les pasó por la mente la traición, nunca se les pasó por la mente ser cobardes, nunca se les pasó por la mente la tristeza, nunca. Pero Jesús sí lo sabía.
y sabía el Señor quiénes eran. Y sabía el Señor de qué estaban hechos. Y el Señor creyó en ellos. Y por eso le dijo a Pedro: he pedido por ti para que tu fe no se apague. Muchas veces también digo que Dios cree más en nosotros que nosotros en sí mismos, ¿no? Por eso el Señor, sabiendo, están muchos textos como el Señor anunciando su muerte, estos hombres no entendían y mostraban valentía, firmeza, confianza, fidelidad. Pero el Señor también de alguna forma preveía que estos no iban a estar el nivel ni la talla. Pero no fue un motivo para dejarlos, ni abandonarlos, ni sostenerlos. Por eso en estas palabras de Pedro son palabras para todos, ¿no? He pedido por ti para que tu fe no se apague. Esta afirmación también aplica para nosotros. Y no digamos nada de la oración de San Juan, es la oración sacerdotal, pero que es una oración por todos, ¿no? Por todos. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Hermosa súplica. Más adelante dirá: no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el Señor sabe de lo que estamos hechos, pero también sabe del mal, de lo que es capaz el mal. Pues lo mataron, ¿no? Él preveía la muerte. Conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Debemos detenernos frecuentemente para contemplar a nuestro Señor y Maestro, que está siempre ante el Padre, mostrándole con su preciosa sangre el amor que nos tiene, dice el Maestro. El amor que a cada uno y a todos nosotros nos tiene, a quienes el Padre le ha dado como sus compañeros, sus amigos, sus hermanos. Yo soy compañero, amigo y hermano de Jesús. Tú lo eres compañero, amigo y hermano. Continuando con las advertencias, el monje invita al discípulo a una advertencia especial, y es que hay muchos que han comenzado con entusiasmo este trabajo de vida espiritual y muy temprano se han apagado. Aquí el maestro de San Bartolo aclara que la vida espiritual no es cuestión de un momento, sino un camino que no se detiene ante la dificultad, o como él lo dirá, ante el umbral del desierto. Este trabajo de vida espiritual no cede ante el cansancio ni se agrieta cuando la rutina quisiera dar paso al aburrimiento. La vida cristiana, esa vida que todos anhelamos iniciar o continuar, ese trabajo de vida espiritual requiere de abnegación, de lucha y de labor, de trabajo, porque es vida como tal, es vida espiritual. Por tanto, se requiere de un estado de constante lucha, de trabajo y de esfuerzo. Después de esta indicación sobre la labor, sobre esa otra posible tentación y sobre la labor de vida espiritual, va a indicar unas ideas muy propias sobre los pensamientos. Y dice una verdad que es fundamental también, que es muy importante, y es que el mal, como el bien, siempre viene insinuado en un primer momento en los pensamientos. Todo cuanto hacemos tiene como inicio en el pensamiento, se insinúa en primer lugar en el pensamiento. Por eso el autor dirá que toda tentación inicia allí, y de alguna manera todos lo hemos experimentado. Todo, ¿no? Imágenes, movimientos interiores espontáneos, experiencias impresas en la memoria, recuerdos. Todo esto adquiere fuerza también según las condiciones exteriores que pueden ser o no ser favorables para ese actuar que vamos a realizar, ¿no? Pensemos cómo influye el cansancio físico en nuestro actuar,
¿no? O el cansancio espiritual, psicológico, cómo puede influir un fracaso, una decepción, un agotamiento, ¿no? Un agotamiento. Ante estas cosas, el autor, el maestro de San Bartolo, dice que una posible defensa es la lucha interna, ¿no? Esto lo plantea en un primer momento con la presencia de Dios en el corazón. Esa afirmación es muy constante desde el principio y lo pone de cara a muchas situaciones y por supuesto que tener a Jesús, tener a Dios en el corazón nos ayuda a enfrentar de manera fuerte y potente esos momentos de trabajo y de lucha. Y aquí, aunque no lo diga de manera explícita, es un recordar nuevamente eso desde el inicio de la obra. Lo plantea así, sin la menor duda, ¿no? Tener a Jesús, tener a Dios en el corazón. Va a recordar en distintas ocasiones la necesidad de estar dispuestos a buscar ante todo a Dios, gozar de su comunión con Él. La mayor y primera acción que debemos tener en nuestra vida espiritual es la de cultivar los mismos sentimientos de nuestro Señor, conocerle, amarle y conocerle, ¿no? Por lo tanto, es una lucha positiva de cultivo del amor de Dios y la vida espiritual, que es una vida de hijos, ¿no? Una vida de hijos de Dios. Ante estas luchas de vida interna, de pensamientos, habla el autor sobre la mortificación en la vida del cristiano, una mortificación debida y moderada, ¿no? Y en este sentido presenta como primer elemento la ayuda que nos da la Iglesia, que son un sacramento y una acción en concreto. El sacramento es la confesión, ¿no? La manera como podemos mortificar y luchar con todo este tema de vida cristiana, vida espiritual, vida interior, está en el sacramento de la confesión. Y el segundo, la dirección espiritual, ¿cierto? La dirección espiritual. Añade que es necesario llevar una vida equilibrada, evitando los excesos, incluso los excesos que resultan o nacen de la generosidad hacia el bien, que es también muy importante. No, el autor aquí plantea no solamente los excesos en relación al mal, los vicios, sino también los excesos en relación al bien. Y hay que tener aquí también cuidado, ¿no? Pues dicen que estos excesos en cualquier dirección posibilitan las tentaciones y son las que nos pueden llevar a alejarnos de las realidades esenciales e importantes en la vida, como es la oración y el cultivo del conocimiento de Dios. Y, por ejemplo, y en este sentido, dirá que una caridad cristiana sin conocimiento de Dios cansa, abruma y agota, lleva al agotamiento total, que nos expone y nos deja como presa fácil de las tentaciones que vendrán a humillarnos y no nos van a generar una vida sólida, ¿no? En este sentido, el autor habla en relación al equilibrio de las cosas buenas, por ejemplo, eso, la caridad. Ser bueno sin oración, ¿no? Dedicar mucho tiempo a las obras de caridad, descuidando otras cosas importantes, ¿no? Y ese descuido pues lo pone de cara al tema de la oración, pero también puede ser de cara al tema de nuestros deberes de Estado, ¿no? De nuestra profesión, de nuestra vida familiar. Todas estas cosas han de guardar su debida proporción, porque en desmedida pues van a afectar otras realidades. Y lo primero que se afectará serán cosas muy importantes y esenciales, como bien lo decía el maestro, el monje, el abad, la oración y el conocimiento de Dios. Además de lo anterior, va a indicar 3 puntos de lucha y de trabajo en nuestra vida cristiana, y es el tema de la glotonería, la sensualidad y el deseo de posesión. Son fuerzas necesarias que están al servicio de la vida, pero que deben ser racionalizadas
y entendidas desde el sentido cristiano. Todas estas tres realidades, detrás está eso que dice el autor, tres realidades necesarias en nuestra vida, pero que al no racionalizarlas, pues nos llevan a situaciones extremas de vicio, de desmedidas, de no equilibrio, ¿no? La glotonería, la sensualidad y el deseo de posesión. Cuando no se piensa, no se reza, no se ora y no se racionaliza estas situaciones, pues lo que ponemos en peligro es nuestra libertad, ¿no? Y la libertad hemos de cuidarla, dice el monje, porque nosotros como hijos de Dios somos libres y es una característica propia de los hijos de Dios, porque Cristo nuestro Señor nos la ha conquistado y nos la ha entregado. Por eso hemos de cuidar ese punto esencial de nuestra libertad. Hemos de cuidar los sentidos, dice, la mirada. Otras raíces del mal son la envidia, la ira, la pereza. Son tres tentaciones íntimamente relacionadas. Habla de la vanagloria y el orgullo, que también están profundamente relacionadas, y que también el autor nos invita a la reflexión y a la racionalización. Dar un lugar a esos espacios de pensar la vida en relación a estos temas específicos. Pues bien, hemos llegado al final de este segundo episodio. Gracias a quienes acompañaron el primer episodio y lo escucharon. Gracias por sus comentarios, por sus palabras, y pues les recuerdo que cualquier sugerencia la pueden escribir al correo electrónico. Continuamos el camino, seguimos avanzando. La lucha no puede cejar ante las adversidades. La vida del cristiano es una milicia, decía el Papa Francisco cuando reflexionaba sobre el capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Efesios. La vida del cristiano es una milicia y se requieren fuerza y valentía para resistir a las tentaciones del diablo y para anunciar la verdad. Pero esta lucha es bellísima, porque cuando el Señor vence en cada paso de nuestra vida, nos da un gozo, una felicidad grande. Pues los invito a continuar la lucha, a seguir ese trabajo del día a día y hacerlo de la mano del Señor. Hemos llegado al final de este viaje que hemos emprendido durante el día de hoy, caminando en este podcast. Y me despido hasta una nueva cita, no sin antes invitarlos a que se suscriban de forma gratuita en la aplicación de iVoox y de Apple Podcasts en el programa Caminando. También en el canal de YouTube con el mismo nombre. Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido un poco y que hayan aprendido algunas cosas útiles para continuar el viaje. Y los emplazo para el próximo encuentro, que será el mes siguiente, Dios mediante, en este lugar y a la misma hora. Nos encontraremos caminando. Pueden enviar sus comentarios, sugerencias o inquietudes al correo electrónico caminandopodcasts@hotmail.com, todo unido y en minúscula. Gracias por estar al otro lado de esta sintonía. Que Dios y la Virgen los bendiga. Has escuchado este podcast, Caminando, para continuar el buen viaje de vida cristiana.